Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a el segundo podcast de Anima Digital. Hoy me encuentro con un invitado especial que es mi hermano. Hola. Hola. Y hoy vamos a hablar sobre un tema especial, por decirlo así. Ya lo veníamos hablando en el podcast anterior sobre las posibilidades del arte en los medios digitales, en este caso los medios tecnológicos. Y hoy queremos hablar de un tema que va un poco más profundo dentro de las personas, de cada persona, y también que tenga que ver mucho con nuestra cultura, que es el cómo se manifiesta el inconsciente en nuestras creaciones artísticas. Y con creaciones artísticas quiero referirme a... Claro, es que el arte abarca disciplinas, pero yo lo veo más como un... Pero en síntesis se puede decir que el arte simplemente es nuestras creaciones, pero también puede ser nuestras manifestaciones, una intención comunicativa y estética. Claro, es como comunica... Es que accede a una parte desconocida o inconsciente de nosotros y lo plasma en la realidad. Y con creaciones son como nuestras construcciones en el mundo real, en el mundo cotidiano, pero que crea una conexión entre lo que está dentro de nosotros y lo que está afuera. Entonces es un tema súper interesante que requiere como harta articulación. Entonces eso vamos a intentar hacer hoy día. El objetivo, claro, es como Anima Digital Podcast, es buscar esa conexión entre lo profundo de nosotros y los medios que tenemos a mano a día de hoy, que son mucho más poderosos, requieren menos presupuesto y tienen mucho más poder de plasmar esas ideas. Entonces la idea es darle un significado profundo a las cosas. Entonces, claro, ¿cómo tú ves lo que es el inconsciente en nuestras creaciones? ¿Qué rol ocupa? El rol sería dar un mensaje casi subliminal, por no decir subliminal en sí, del cual podamos sacar una síntesis sin ser directos en lo que queramos transmitir. Por ejemplo, en el arte se puede hacer muchas obras con cualquier... de hecho hay muchos medios para poder hacerlo, tanto como manuales, escritos, pinturas, y cualquiera de esos no requiere que el propio autor te envíe su mensaje, te lo transmita, sino que la propia obra te lo transmite. Entonces eso te puede provocar sentimientos que a la vez no puedes tú verbalizarlos directamente, pero sí te los provoca. Entonces te queda una imagen de lo que quieres transmitir. Sí, es bien sabido que las canciones, por ejemplo, generan sentimientos, emociones que tú mismo tienes. O sea, lo típico de que tú tienes un sentimiento negativo, estás triste, vas y recurres a tu canción preferida que es más triste que el sentimiento que tienes. Y también las obras te enseñan lo que ya sabes. Es como lo que dice Chiste MC, el mensaje que ya tienes dentro de ti. Entonces, claro, esa idea tiene factores que juntas crean esta idea del arte, que va por encima de nosotros. Entonces, aquí podemos hablar de lo inconsciente, porque también hay que unir esa idea de que no es como que lo desconocido de lo que emana las creaciones del artista estén fuera de nosotros y que no sean reales ni tampoco sean materiales, sino que son interpretaciones de lo material. Entonces también hay mucho por hablar de ahí. Yo quiero enfocarlo en cómo nosotros podemos hacerlo, cómo podemos llevar estas manifestaciones internas en obras y hacerlo con significado. Siento que eso falta mucho a día de hoy, buscar sentarse a pensar en el significado profundo de las obras que estamos haciendo. Y a día de hoy el arte es mucho más rentable que antes y hay muchos más artistas. Hay muchos más artistas, creo, y también hay muchos medios para que los artistas puedan mostrarse al mundo. Se requiere mucho arte a día de hoy. No hay que ser un estudio tan grande para poder transmitir algo. Pueden ser simplemente una música, una canción. No hay que ser un genio para ser un gran artista.
Pero hay obras, por ejemplo, lo que mostraste de Jordan Peterson, del Rey León, cómo lo analiza. Claro, una obra que todos conocemos, pero que tiene unos mensajes que primero no se entienden a primera vista y segundo apelan a algo que va más allá de ti, en el sentido de que es como decir, nosotros somos producto del Big Bang, entonces estamos directamente relacionados con él. Sí, pero ¿qué tanto? ¿Hasta qué nivel? Entonces, por ejemplo, él habla de la perspectiva de la evolución de la biología, de que nosotros por razones evolutivas tenemos la capacidad de interpretar símbolos. Entonces, existe lo intuitivo. El arte es bastante intuitivo, se entiende por solo verlo. De hecho, una de las características del arte se le conoce como cultura, o sea, una parte de nuestra cultura. Los artistas crean la cultura, son los que la construyen. Y también habla de que también podrían un artista y un emprendedor son la misma categoría. Y ellos son los que crean, por ejemplo, las empresas. Entonces, podríamos decir que... Y también mueven el mercado. Entonces, podríamos decir que ellos fueron los que construyeron lo que a día de hoy consumimos y vemos como algo normal. O sea, un artista puede ser no solo un pintor, ni un cantante, ni alguien que baila o danza, sino que también son ingenieros, arquitectos. Todos ellos son artistas, son maestros de una disciplina. Y de múltiples disciplinas. De hecho, para dejarlo en claro, estaría muy bueno aquí dejarlo en claro en este momento. Los artistas, según Aristóteles, son una persona que maneja tanto experiencias como técnica y también la idea general de lo que del conocimiento. Básicamente, Aristóteles define que la experiencia es un conjunto de memorias. Entonces la experiencia siempre parte de lo individual, de lo particular. Cada uno maneja una experiencia por sí sola. Esa idea tiene que ver mucho con el individuo que explora lo desconocido. Eso mismo. Y es el que revive la cultura, porque si nos quedáramos aquí en lo conocido... De hecho, él explica... él cita a Paulus, que dice que la experiencia hace progresar el arte y las ciencias, y la experiencia siempre va a la deriva. O sea, la inexperiencia siempre queda siempre al margen de lo que se conoce, ¿no? Porque siempre está como en la zona de confort, en la cual, ¿dónde puedes sacar tu información de eso? ¿A quién le puede beneficiar esa información? Onda salir, quedarte en casa y no tener nada de conocimiento del mundo exterior, no aporta nada más, ni siquiera a ti mismo. Esa es como la simbología del jardín del paraíso, del jardín del Edén, que estamos en un sueño, pero más que un sueño es una burbuja que nos mantiene alejados del peligro y del conocer la oscuridad, la muerte, los temas que ignoramos, los tabús, y por eso se habla del viaje a lo desconocido y del inframundo, porque ¿sabéis qué estaba pensando? Que el inframundo, además de ser el lugar donde habita la malevolencia, habitan los muertos. ¿Y qué es la experiencia? Aquellos que ya no están aquí y nos transmitieron un conocimiento de generación en generación y fueron construyendo una nube de conocimiento que nos aprovisiona para la vida. Y yo creo que eso representa el inframundo y eso representa a las personas aquellos que... Bueno, los artistas, si son aquellos que están como en el borde y empiezan a descubrir lo desconocido, tiene mucho sentido que ellos sean los que traen la información nueva al mundo, los que traen el regalo. Pero si tuviéramos que salir del tema de los artistas, podríamos hablar del héroe. Y el héroe es como la síntesis de todos del humano, del arquetipo humano que se enfrenta a lo desconocido voluntariamente y trae algo al mundo. Aunque también está el héroe que va a lo desconocido y se queda allá. Es como... Es muy brígido porque aún... A ver, por ejemplo, una obra que hace eso es la de Don Juan. La de las enseñanzas de Don Juan. Donde, spoiler, está el protagonista, que es Carlos Castaneda, que es aquello que es la persona, el iniciado, que aprende las reglas del mundo inconsciente
resumidas cuentas. Y Don Juan es su maestro, el guía que lo lleva a esos mundos de forma segura relativamente. Pero al final, la persona que muere en el mundo real es Carlos Castaneda, y la persona que se desintegra en la totalidad es Don Juan. Entonces, hay dos tipos de héroes: aquellos que van a lo desconocido y se quedan allá en el nuevo mundo, y aquellos que traen la... Y uno puede elegir qué tipo de héroe ser. Entonces, muy, muy interesante. El caos es un lugar... Por ejemplo, ¿cómo articulas tú la idea del caos? Primero, creo que sería bueno también articular la idea de héroe. El concepto de héroe, entonces queda mejor, porque tanto el héroe como el caos están en la misma historia. El héroe podría ser como una síntesis de una persona, tomando en cuenta lo que dijimos antes, una persona que logra tener una experiencia mayor en lo desconocido y vuelve con esa experiencia. Sí. Entonces tiene que tener la fortaleza para volver a ir a lo desconocido, y tiene que volver. La fuerza... Un peligro poderoso. Por ejemplo, en términos prácticos, si no nos vamos por lo metafórico, lo desconocido es cualquier situación que esté fuera de tu marco conceptual, de tu mente, como puede ser la muerte de un ser querido, alguna catástrofe, que te saca tanto de tu zona de confort que estás en un lugar donde nada tiene sentido por sí solo. Ya no hay conexiones entre tu mapa conceptual y el mundo. Y eso también es lo que habla Jordan Peterson cuando habla de que un marco conceptual funciona. Es como la ciencia. La ciencia puede predecir y puede hacernos entender el mundo hasta que sale un nuevo descubrimiento que actualiza los descubrimientos anteriores. Entonces los anteriores dejan de ser útiles, se quedan obsoletos. Lo mismo puede ser con ¿qué estaba diciendo? Que las ciencias actualizan, o sea, se actualizan, sí. O sea, actualizan el mundo moderno. O sea, bueno, no. Bueno, es que iba a llegar a un punto y me fui a la mierda. Es que iba a conectar esa idea con la idea que estaba diciendo ahora, pero bueno, me perdí muchísimo. Estaba pensando que... Ya, no importa. Ya, X. La cosa es que... Igual tomándolo, eso que mencionaste, porque son dos focos que se pueden ver a nivel conceptual. Nosotros no... O sea, a nivel práctico y real, nosotros no tenemos héroes como tal. O sea, la definición por sí héroe sería una persona que sí va a lo desconocido y, bueno, en este caso se enfrenta a lo desconocido. Podría ser, no sé, una enfermedad, un paciente que se está muriendo. Antes, en la antigüedad, no habían héroes como tal, pero allá los que salvaban vida eran los médicos. Y los médicos, más que nada, ellos manejaban el conocimiento. Pero ya, como citando de nuevo a Aristóteles, en este caso, él mencionaba que no es al ser humano el que salva, o sea, el que cura el médico, sino es la medicina que se logró conseguir gracias a la experiencia de otras personas. Entonces, si esta medicina pudo curar a este paciente y puede curar a otros más pacientes, es porque se tiene conocimiento de eso gracias a que se pudo experimentar con estas personas. No experimentar como ratas, sino se pudo observar cómo se iban sanando mediante estas medicinas o estas medicinas. Entonces eso es conocimiento de lo desconocido. Por eso la memoria es tan importante. La memoria, sí, de hecho, por eso siempre está relacionado la experiencia con un conjunto de memorias, un conjunto de nociones. Entonces, básicamente, el artista, o como lo definiría Aristóteles, básicamente es alguien que podría crear una medicina que sane a otros miles más de pacientes. O sea, básicamente conocer el concepto general. Que tiene un marco conceptual el más actualizado hasta ahora. Claro, maneja tanto la teoría como la experiencia como lo general. Porque también Aristóteles menciona muy bien que dice que un artista que
hace obras sin entender lo general o sin tener experiencia y solo maneja la teoría, va a errar muchas veces. Lo importante siempre va a ser la teoría. Esa es la integridad. La integridad es a ver, yo hice una, no sé si se llama diagrama, es como una imagen visual porque quería jerarquizar mis valores. Y lo hice a través de buscar iconos en Google y ponerlos. Y de hecho voy a poner una foto de eso. La jerarquización de esos valores en uno de los más altos, como proyectado hacia el futuro, que en algún momento voy a explicar esa idea, pero actualmente como lo único que tenemos que entender es que el valor más alto que yo tengo proyectado hacia el futuro, una de esas cosas es la integridad. Y no es como un concepto que pueda como entender totalmente, pero podríamos decir que es la unión entre todas las partes de mi ser y también los dos hemisferios cerebrales, que está el hemisferio que se enfrenta a lo desconocido, que es el que abarcan los artistas, como la parte más intuitiva, emocional y de emociones más negativas, porque el arte siempre abarca emociones negativas, no solo positivas. Y la parte precisa, refinada, que logra hacer acciones que son como muy controladas. Entonces, en parte la maestría es eso. Cuando alguien alcanza un nivel tal de enfrentarse a lo desconocido, porque claro, uno al aprender porque mucha gente no es maestra, porque requiere seguir el viaje del héroe, y el viaje del héroe son muchos fracasos y es mucho contacto con lo desconocido, y lo desconocido puede matarte, tanto simbólica como realmente, como de hambre, como de locura. Y someterse a ese viaje, porque el viaje del héroe simboliza nuestra experiencia de vida, pues. Todos en alguna parte hemos sido un héroe. Quizás la idea del héroe es más como alguien que hace el bien, que hace el mayor bien posible. Y el maestro es aquel que logró volver. Claro, porque te vuelves maestro de ti mismo y de una disciplina. En esa disciplina tienes que aprender a manejar en lo desconocido. Manejas una habilidad que es como lo más conocido que puedes tener, por decirlo así. Al enfrentarte a lo desconocido adquieres como una habilidad, que esa habilidad es un control absoluto, quizá. Estoy asociando esos dos conceptos. Que tiene relación esto de lo desconocido en un mundo, de hecho, con el caos. El caos y... Ya, por ejemplo, en un mundo sin caos, no habrían reglas, normas. Ni siquiera habría entendimiento. Seguramente no habría lenguaje. Entendimiento, muy bien. De hecho, esto es lo que querían los griegos, los estoicos, cuando hablaban de las virtudes. Porque decían que cuando vayas obteniendo muchas más virtudes, no solo por consecuencia vas a generar un bien mayor en la comunidad. Incluso como que uno forma la justicia en base a otras virtudes. Porque vas como en un camino de orden a través de... Bueno, sí. Y al generar ese camino de orden, no puedes ser virtuoso si también mientes, por ejemplo. Para ser lo más virtuoso posible tienes que eliminar las actitudes negativas que tengas. De hecho, entonces ahora podríamos definir bien el caos. O sea, ¿cómo lo interpretamos nosotros? El caos es lo inimaginable donde todo puede suceder. A ver, si tengo que pensar en una definición yo mismo, es como el terror que te espera cuando las cosas fallan. Siempre lo representan como una serpiente, un dragón. Porque lo más asesino que te puede tocar, una serpiente o un dragón. Un dragón es como la mega serpiente combinada con todo lo peligroso posible. Ya, quizás podemos saltar al tiro del tema. Espérate, también el dragón es como... Tiene que ver con el pasado, porque es un reptil. Nosotros somos mamíferos, ellos estaban antes que nosotros, entonces puede ser como lo antiguo que siempre estuvo ahí, esperándonos. Sí, es como el espacio en sí. O sea, está desde mucho antes y es el caos cósmico. No hay un orden completo. No hay, o sea, puede haber un sistema solar y todo, que también es un orden dentro del caos. Es una idea que está para una historia que estoy creando, que es
cuando se alcanza el orden máximo, ¿cuál es el último caos? La muerte, pues. La muerte es el último caos porque no hay, no se conoce, nunca se va a conocer qué hay después de la muerte, po. Entonces la única forma de conocer lo que es la muerte es morir. Que tampoco la vaya a conocer porque es el último caos, pues se acaba la conciencia, se acaba el orden se acaba la integridad de tu ser, pues está la máquina funcional orgánica que te mueve se desarma y deja de ser. Sí, bueno, para algunos el fin, para otros es simplemente un nuevo comienzo, un volver a la tierra. Pero no eres tú. Que ya, ahí da para otra idea. Hay muchas filosofías, porque es como la filosofía del... Como que nosotros estamos hechos de un montón de fragmentos de realidad y tú eres tú y soy yo. Pero nos desarmamos y nos convertimos en otro ser. Entonces somos nosotros. Nos duele también nuestro propio ego que tenemos ahora. Entonces, por ejemplo, si... Porque es nuestro sentimiento de autoconservación. Por algo queremos vivir. Entonces tú decís, claro, esa es la unión. Si tú tratáis de unir esos dos conceptos, está el renacimiento, pues mueres y naces. Y ese concepto también es parte del camino del héroe, pero en vida. El otro es muerte. En vida es... Tú dejas de ser la persona que eras debido a un hecho. Y bueno, ahí después hablaremos de las drogas, por ejemplo, cuando alguien toma... Siempre se me olvida lo que está hecho en los honguitos, pero cuando uno toma esos honguitos, por ejemplo, los pacientes terminales que tomaron un honguito en un experimento, permitieron más el sentimiento de la muerte. Y también se habla en otras cosas, pues, en meditación, pero sobre todo como en droga alucinógena, la gente como que entra en contacto porque lo desconocido también es la muerte, porque puede matar. Es como... ¿Cómo decirlo? Como que nuestra conciencia... O sea, si tuviéramos una conciencia como más libre en ese aspecto, la muerte lo tomamos como algo natural. O sea, está tan integrado en nosotros. Obviamente no la muerte como de asesinato ni nada por el estilo, sino una muerte natural. Y si fuéramos más conscientes aún, sabríamos que volveríamos a la Tierra. Y si fuéramos más conscientes aún, entenderíamos que nunca fuimos parte de algo unificado, porque éramos niños, pero esos niños no somos ahora porque todas nuestras células ya se renovaron y nuestros pensamientos ya se renovaron, aunque no tanto, y quizás por eso nace la nostalgia, porque hay mucha gente que se queda en el pasado, y esos son los traumas y las personas que tienen edades mentales que no les corresponde. Yo lo encuentro como parte de aferrarse a decir, bueno, aún me queda también mi pasado. ¿Qué sería aferrarse como tal? Porque también puedes considerarlo como que es pura memoria también nosotros. Es nuestra interpretación de nuestra memoria, porque si no tuviéramos esa memoria, ¿a qué te estarías aferrando realmente? Bueno, eso también habla Jordan Peterson de que es como nuestra mejor maldición, nuestra más grande maldición, que es entender que existe el futuro, descubrir el futuro. Y al descubrir el futuro, y al descubrir el pasado, al descubrir el tiempo, por decirlo así, entendemos que las cosas se acaban. Entonces es una arma de doble filo, porque dices, ya, si no entendiera que voy a morir, no me daría pena. Ahora que lo pienso, igual los perros, hay perros que han llorado a su amo, po. Entonces puede que ellos también tengan memoria. Nosotros descubrimos como una memoria que como que va en línea recta hacia un futuro infinito y va en línea recta hacia un pasado infinito. No, sí, es verdad. Los seres, sí, porque si los seres no tuvieran memoria, no podrían recordar dónde guardaron su huesito. Claro, es que somos parte de ellos, pues también eso es lo rígido, pero nosotros como que nos hiper sensibilizamos al tiempo. Eso fue por nuestra corteza que nos ayuda a almacenar como estas partes importantes que nos ayudaron a sobrevivir. Entonces, sí, es nuestra evolución. Básicamente nosotros estamos destinados, bueno, no sé si destinados, pero ya tenemos el tope de la evolución, y se podría decir que somos el tope de la materia. O sea, el cerebro es la arma más poderosa del universo. Eso me deriva a una idea que hablaba Ocho, que decía que nuestra evolución siempre fue inconsciente, la evolución darwiniana. Pero al volvernos conscientes, nuestro deber es evolucionar conscientemente. Entonces, los que se queden ahí o evolucionan o retroceden. No es que te puedas quedar en lo que está en este momento. Y nuestro deber es avanzar. Y esto me lleva como a dos ideas que vamos a hablar en este podcast, que es
el tema de nuestro... Ya, la unión entre ese descubrimiento del futuro y el inconsciente a través de mitología y arte. Por ejemplo, la religión habla mucho... la Biblia es como una representación de eso, pues, del humano a través de mitos. Y otras culturas también lo tienen. Y eso me lleva como a... Ya, ahí van a haber conexiones pseudo libres que pseudo comprendo, pero no del todo, y que me falta mucho leer, pero igual quiero hacerlas. Que habla, por ejemplo, de la muerte de Dios, con Nietzsche, cuando hablaba de que las bases de la propia religión generaron la propia muerte de Dios, como si Dios fuera una luz que iluminaba, pero empezó a alumbrar, como que alumbraba tanto y nos empezó a cegar. Como algo así. Como que era nuestra luz que nos iluminaba, pero ya un punto donde ya no nos podía seguir iluminando. Y murió. Y eso parece que es representado a través del Apocalipsis y la guerra de los dioses, el Ragnarok, y en otras religiones el Armagedón, cuando está el fin del mundo. Porque Nietzsche predijo que con la muerte de Dios empezarían a haber guerras y hambruna y problemas, porque se quitarían las bases de nuestro ser. Y lo otro que también habla Jordan Peterson es que nos tratamos nosotros bajo las bases de las reglas sagradas, pues, como no hacer daño a los demás. Entonces, si no eres tratado en base a esas reglas, te enojas profundamente. Y la gente está muy dispuesta a proteger esa ideología o esas ideas, pero no hacen la ideología. Ya que ahí como que no manejo nada, pero es básicamente las personas que, si se muere Dios, hay personas que van a estar dispuestas a hacer lo posible por no avanzar, por no sumergirse en el caos, porque es demasiado peligroso ahí fuera. Entonces están dispuestos a matar por eso. Entonces eso me hace el sentido de que mucha gente que se le muere las bases de lo que significa Dios en distintas sociedades, van a pelear, va a haber una guerra de nuevo. Hablemos de eso. Esa es como el apocalipsis, sí, claro. Por ejemplo, mira, las historias mitológicas como manifestación del inconsciente colectivo. Ya. Justo cuando mencionaste esto voy a hablar de la mitología nórdica. Que sí, el Ragnarok y todo. Pero estaba viendo y existe algo antes del Ragnarok. Que se llama Fimbulvert. Que significa el gran invierno o el invierno de los inviernos. Que viene antes del Ragnarok y son como 3 inviernos seguidos donde no hay sol. Lo que, bueno, es Dios. Porque si vemos a Dios como el sol y no hay sol. Claro, no hay, o sea, no hay prosperidad, no hay fertilidad. Y piensa que, bueno, estaría bueno, yo creo que leerlo mejor. Mira, hay un perro. ¿Ah? Sí. Dice, los hermanos lucharán y se darán muerte entre ellos, y los hijos de las hermanas se mancharán los parentescos. Durará. Perdón, espera. Deja sacar esto. Llega. Dura será la tierra con gran adulterio. Una era de hachas, una era de espadas, escudos destruidos. Una era de vientos, una era de lobos, antes de que el mundo se derrumbe. Ni los hombres se respetarán entre ellos. Es como que aquí puedes sacar harta interpretación. Bueno, hay una... Me recuerda mucho a lo que habla en el libro de la enseñanza de Don Juan, cuando habla de que se te para el mundo. El mundo representa nuestro mapa del mundo, nuestro mapa mental, porque el mundo va a estar ahí sin nosotros, pero nuestro mundo es el consciente. Entonces, si se derrumba lo que nos dio la conciencia en primer lugar, se va a generar el caos total. Sí, es verdad. O sea, si hubiéramos vivido en un... O sea, somos conscientes de que existe... O sea, ya cuando se estableció todas las estaciones en las que ya teníamos como conciencia plena desde hace mucho, desde nuestro antepasado ya sabían lo que venía, o sea, sabían los periodos de siembra. Conscientemente, porque ¿qué pasa si lo fueron como lo pintan? Es como que algo que se fue descubriendo, porque si la Biblia fue escrita por múltiples personas, es como que fueron construyendo esta realidad. Y todos vieron el final, pues dijeron, claro, ya están los dioses, está la sociedad, se crea todo, estamos en la hora. ¿Cuál es el final?
Y bueno, lo vislumbraron a través de sueños, a través de imágenes. Seguramente usaron drogas, no sé. Puede ser, es que, mira, si pueden ser conscientes de que es como las tribus que protegían sus tierras de extranjeros, po. O sea, tú sabes por qué proteges tus tierras, po. No quieres que los demás siembren, o sea, cosechen lo que tú sembraste hace tiempo. Y traigan algo exterior que tú no, que es lo desconocido y puede derrumbar toda tu sociedad. Ahora, piensa que aquí... Bueno, los españoles deben haber sido el apocalipsis para las tribus indígenas de América. Un apocalipsis, sí. Deben haber sido los demonios de... Ahora, no hay un enemigo como tal. No, es una guerra de todas las creencias. Hay escasez, o sea, en este caso, un invierno tan largo que se cabe ya no hay periodos de siembra, no hay periodo de cosecha, hay plantas que van a morir, los tomates por ejemplo no se pueden, las plantas más abundantes no pueden crecer ya en esas tierras, y más encima va a haber escasez, van a haber peleas, conflictos por terrenos, por frío, por casa, no sé cuánto va a durar. Juan, y eso calza con la... Por eso mueren las familias. Calza con la escasez del agua. El frío congelando todos los ríos. Claro, el calentamiento global, pues son la era del hielo. Bueno. Y por ejemplo, dice, era de hachas y espadas, sin escudos. O sea, imagínate una guerra ya sin escudos, solo muerte. Brutal. Muerte. A muerte, no. Antes de que el mundo se derrumbe, ni los hombres se respetarán entre ellos. Esas son las reglas sagradas, pues. Respeta al prójimo. Este invierno viene antes del Ragnarok. Aquí es donde mueren todos los hombres, según la mitología. En el Ragnarok no van a llegar los hombres. Mueren antes, porque aquí solo un invierno los mata, sí. En cambio, en el Ragnarok, aquí es donde pelean los dioses, que ellos saben que sí o sí ellos ya saben su destino, po. Sí. Y aún así están hasta el final, po. O sea, eso también el fin del universo. Eso es un tema muy interesante que déjame ver de dónde proviene esto. Mira, dicen las culturas occidentales y orientales. La mayoría de las religiones han creído en formas de destino especialmente relacionadas con la predestinación, desde el Tao del confucianismo chino o el karma del hinduismo a la católica y bienhechora providencia o gracia, que deja cierto margen a la libertad o a la férrea predestinación del calvinismo. Pero, claro, se habla del plan de Dios y ese plan, el destino, supera a los propios dioses. Hay una fuerza que va más allá. Entonces es como que las religiones aquellos que la crearon entendieran que esas fuerzas que nosotros nombramos no son como tal, sino que están afuera de nosotros, como nombrar lo desconocido. Y entienden algo que va más allá. O sea, si nosotros, por ejemplo, dejáramos la cagada en el mundo y entendiéramos que el humano como tal en un futuro se va a expandir hasta tal punto que vamos a destruirlo y consumirlo todo, porque también somos en la mitología precristiana, me parece, católica, estoy seguro, estamos hechos con la sangre de los demonios que generaron el caos, que vienen del caos. Entonces, si nosotros somos los demonios que se comen el mundo, después va a haber toda una pelea por supervivencia que siempre estuvo ahí, po. Y quizá si existe el dios del trueno, el dios del fuego, el dios de la tormenta, y la tierra está en caos total, representa esa tormenta y guerra y apocalipsis natural que va a suceder en un futuro. En el Ragnarok dicen que se liberan 3 bestias. Una serpiente, no me acuerdo el nombre, es gigantesco. La serpiente, pues, que sí, como en todas las mitologías, representa el caos. También, esta es la misma que el mundo de una esfera y tiene un árbol en el centro, sí. Y hay un dragón en las raíces comiéndose las raíces, y hay un águila. Hay un águila gigante que está en una rama, y en el entrecejo del águila, si no me equivoco, hay un halcón. Y el ave
en el Rey León representa la conciencia, creo que es, que puede visualizar, que es como lo que el rey necesita para poder seguir viendo. Entonces quizás eso es lo que ve en lo desconocido, quizás como nuestro tercer ojo, onda tipo el cuervo de los tres ojos de... Sí, el cuervo de los tres ojos de Game of Thrones. Bueno, como que necesitamos tener el tercer ojo abierto, que ese es como el ojo del futuro quizá, que está encima del ave que vuela. Onda, hay dos aves, una encima de la otra, y vuelan y como que trascienden el plano real. Y está el dragón del caos como royendo el mundo. Y hay una ardilla que viaja entre los dos mundos y confunde, como que genera discordia entre ellos. ¿Podría ser que las ardillas son los mamíferos que están tratando de negociar su tiempo, confundiendo a ambos? A los... Bueno, es que sería muy brígido. Los dioses están arriba, son el orden total y son el destino. Y la ardilla tiene su poder es como decir, bueno, dame 10 años, no sé, o bueno, y hacen, bueno, si somos los humanos, hacemos inventos que retrasan la muerte y vamos al caos y luchamos contra él. Y bueno, nosotros somos el puente y el árbol, en el árbol que es la naturaleza, ¿cachai? Entonces si el caos logra derrumbar el árbol, se cae la naturaleza y bueno, morimos todos, bueno. También estaba otra bestia que se llama Fenrir, que es un lobo gigantesco. Que, bueno, lo que va a hacer es que con su mandíbula va a abrirla tanto que va a destruir toda la tierra de abajo y va a cubrir todo el cielo por arriba. Como que hay muchas interpretaciones de lo que es el lobo. En la misma cultura nórdica, el lobo representa el símbolo de victoria porque lo lleva Odín. Entonces, de victoria. Pero por ejemplo, el guerrero que gana, po, pero no. Sí, pero imagínate ahora teniéndolo en tu contra, po. O sea, eso, no victoria, sino la victoria segura. Cuando aparece el lobo es victoria segura. Pero cuando aparece en tu contra, también en las culturas europeas representa el poder indestructible. Onda, la ferocidad. Somos humanos y los humanos tienen el poder de comerse todo lo que los rodea, pero hay otros animales y bueno, hay bacterias y hay un montón de seres vivos, todos están luchando por la... Bueno, es como que sí o sí alguien va a comerse la tierra, ¿cachai? O somos nosotros o son... Porque hay otras especies animales que también han generado extinciones. ¿Cuál era? Creo que la langosta una vez casi se come toda la producción importante solo porque la empezaron a experimentar con ella, se soltó y casi se llevó toda la destrucción. Bueno, y las culturas, pero creo que evolutivamente antes de nosotros había alguien, pero no sé quién. Y el último monstruo que aparecía también en el preludio es Hela, que ya está en una interpretación que tiene su propia interpretación, que es una mujer hermosa por un lado y por otro lado tiene una imagen como muerta, de putrefacta, y como que representa la muerte de los hombres o algo así. Bueno, el caos está representado por lo femenino. Sabía que iba a ser algo así, sí, me imaginaba que iba a ser algo... No sé por qué. Es que son tres figuras del caos, pero... ¡Oh my god! Bueno, yo quiero usar esa en mi historia. O sea, el caos, la serpiente, el lobo ya puede ser la derrota inminente y la muerte. Estamos negociando con el tiempo actualmente y se nos acaba el tiempo y los humanos acá no haciendo nada. No, mentira, pero... Ya. Por eso estamos aquí. Anima digital. Ya, entonces, ya sabemos que existen historias mitológicas como manifestación. Ahora, la conexión que podemos hacer de eso es como estamos interpretando algo que no sabemos qué es, porque bueno, si nos vemos como nosotros... Se lleva desde el inconsciente, o sea, lo traemos desde el inconsciente hace muchos años, desde tiempos ancestrales. O sea, ya sabemos que existe. ¿Y por qué? Porque la información es poder. Y nosotros, nuestro sentido desde siempre se transmite de generación en generación, va evolucionando. Nosotros tenemos ojo, oído, tacto, todo eso sirve para recibir información simplemente. Pero nosotros no solo somos receptores, sino que también somos activos. Entonces nosotros generamos nuestra propia información con eso.
Y ahora como que se generó un sistema O sea, rígido. puede ser activo y pasivo en el sentido de que ya tanto tu caso en particular podría generar una experiencia, o sea, una historia, básicamente. Claro, por sí misma. Y bueno, y la gente puede crear historias de tu historia. Y eso es lo que se hace ahora en YouTube, por ejemplo. Una empresa saca un juego y la gente hace gameplays de los juegos. Y la comunidad hace memes de los gameplays. Y bueno, es como que la red se va extendiendo, pues. Entonces la gente... Son otra forma de transmitir el mensaje. Sí. La gente está creando, po. El problema es que si Dios murió y nosotros perdimos la conciencia y la capacidad de crítica, estamos en un mundo muy cerrado. No vemos el otro lado de la moneda porque vivimos la comodidad o malinterpretamos la maldad como algo evitable y no como algo de lo que se puede aprender. Estoy desarrollando muy vagamente esta idea, pero es que no estamos siendo conscientes. Esa es la idea principal. Es que también si el único mensaje que se transmite es porquería, es lo que la porquería perdura. Entonces, es como, o sea, en palabras vagas, pero es como lo que es como lo que decían los estoicos, por ejemplo, evita el doxa. No me acuerdo cuál el otro término, pero el doxa se refiere a la opinión tuya. O sea, no hables hablando, o sea, no trates de hablar como si fuera verdad, pero siendo doxa. En ese caso, purifiquemos nuestro lenguaje. Entonces, así mantenemos el nivel de información siempre actualizado. Pues si subes pura porquería, es como la gente que sube pura porquería a TikTok y nada lo que como que no se aprovecha completamente la red social. Entonces, lo único que queda casi lo único que queda fuck. Sigue hablando. Ya, lo único que queda es lo que queda, po. O sea, ¿cómo vas a...? Ya, ahora sí. ¿Está bien? ¿Vamos a poder hablar ahí? Perdón amigos, es que se me cayó el micro empezó a tener interferencia y después se me cayó el agua en el teclado, así que todo horrible. Sí, igual nos dio para refrescar la mente y entender de que estábamos arruchando un poco los temas. Bueno, estábamos como terrible motivados y de repente empezaron. Bueno amigos, perdón por hacer... No, me gusta... Ya, sí, lo que pasa es que yo estaba como intentando agarrar este punto para poder traerlo a mesa de qué podemos hacer los mortales para eso. La gente como nosotros. Pero me parece una buena idea entenderlo más a fondo. Entonces podríamos hacer como una especie de ping-pong entre las necesidades de eso en lo actual. Aunque quizás podríamos plantear el terreno para lo que en el futuro será la idea de... Ya bueno. X. La cosa es como... Tú estás diciendo que habían 3 figuras del caos. Estaba la mujer, que era la dualidad entre la belleza y la putrefacción. Que es como la vida y la muerte. Tiene mucho sentido. Es una imagen muy profunda. El lobo, que que en el momento de la guerra, que es el símbolo de la victoria asegurada, abre su boca y se come todo. El cielo y la tierra. Es decir, como que el weón es como el depredador definitivo. Y está él, la serpiente. Que cubre todo el espacio y creo que envuelve también la tierra. Qué chucha. Ya, esos símbolos son... bueno, eso es muy curioso porque se habla mucho de que estos símbolos como que se repiten en todas las religiones, y antes de la imprenta y antes del catolicismo y todo eso. De hecho, Buda también es como un símbolo en sí. Y se repiten constantemente a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, está el Armagedón, está el Apocalipsis, está el Ragnarok, que son diferentes ideas que abarcan algo parecido, que es la guerra entre los dioses. Esa idea muy brígida. Lo que hizo Jordan Peterson de eso era en el momento en el que se empezaron a unificar las culturas de Mesopotamia, me parece. Empezaron a decir ya qué dioses van a quedar y qué dioses van a irse en nuestra nueva creencia para unificar nuestros pueblos. Y eso se representa como la batalla de los dioses.
donde las diferentes creencias necesitan llegar a un acuerdo. Entonces, es brígido porque ese es el final, realmente. O sea, el Ragnarok es lo último que queda. O sea, si yo sí vamos a morir todos, podría ser como que, weón, entonces representa el Big Bang. O sea, el Big Crunch, donde el universo se contrae en sí mismo y todos los dioses pelean en el camino a volverse pequeños otra vez. Sí, es A que volverse un todo. eso es lo que ya bueno, no sé si las antiguas civilizaciones podían ver eso, pero o sea, es que ya habría que saber por qué lo pensaban. Onda, por qué sabían que el universo se iba a acabar, o no lo sabían, o no sé, habrían gente que observaba demasiado el tiempo. Es que no había forma de tener eso en cuenta. Es que eso es lo brígido, porque Nunca habían visto un esto solo estallar, a eso me refiero. Es como... ¿Cómo lo sabían? esa es la puerta perfecta para hablar del siguiente tema, que es nuestras propias creaciones, una danza entre el inconsciente y el consciente. Y es, ¿qué significa esta idea? Ya, curiosamente nosotros dos, que somos hermanos, tenemos una historia que queremos crear. Es como nuestra obra magna. Y esa obra fue hecha con el tiempo sin la intención de ser creada en práctica, sino que era más una representación mental de una historia. Pero poco a poco nos dimos cuenta de que esa historia era la historia de nuestra vida mitologizada, por decirlo así. O sea, tiene harto simbolismo. Tiene harto simbolismo. Nos empezamos a dar cuenta. Y eso fue la cosa, fue descubrir que habían simbolismos. Pero a medida que, por ejemplo, en mi caso yo empezaba a entender más símbolos y empezaba a conocer más símbolos, la historia empezaba a evolucionar a algo más complejo y más sofisticado. Y últimamente, que fue lo más brígido, empecé a tener sueños que me revelaban nueva información sobre... no, como que creaban una historia más sofisticada, más sintetizada de lo que estaba pensando antes. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace un artista de Instagram? Dibuja, pero conozco más de uno que solo dibuja, que ni siquiera sabe por qué dibuja, qué es lo que dibuja. Y yo también soy así. O sea, también sí era así. Entonces es como despertar tu idea de lo inconsciente, de lo que no se ve a simple vista. Muchos artistas hacen eso, solo crean. Y también, por ejemplo, en el camino del artista, y he visto otro ejemplo, donde un artista crea arte muy genial, pero su lado racional lo critica tanto que lo bloquea. Entonces hay artistas bloqueados que por culpa de las circunstancias, de las críticas, del malestar emocional y psicológico, dejan de crear. Entonces es como si fuera una conexión. Entonces ella le habla de conectarse con Dios o conectarse con la fuente, y tú solo sintonizas la información. Entonces te llega a ti. No la creas tú, te llega a ti. Tú eres solo un canal. Y eso, creo que esa es la idea principal. La del inconsciente manifestándose a través de ti. Como, claro, está una fuente con la cual nos conectamos. No, ese soy yo. No, pero creo que no se escucha el mío. ¿Por qué? Porque no se mueve, no. No, aquí. Ya. Ahí está. No, el tuyo está perfecto. El mío está mal. Ya. ¿Qué estás haciendo? No. Que no somos canales del inconsciente. No somos canales. Somos canales del inconsciente. Claro, ya sí. Que somos canales. Entonces, es como cuando un niño representa la violencia familiar. El peor ejemplo que se me ocurrió. Bueno, sí, no. Pero... De hecho, es lo más primitivo, quizá. Lo más primitivo, sí. Pero claro, en sus dibujos. Porque el papá de repente sale enojado, o la mamá sale enojada, o... Está comunicando, weón.
Claro, una forma de... Es que sí, somos seres que necesitamos comunicar. Entonces, lo importante es... Lo ideal es que se entienda el mensaje. Y obviamente un niño no es como que piense eso, pero así es como él entiende también su mundo. De hecho, podríamos decir que antes de crear... antes de dibujar en sí, ¿qué es lo que estamos haciendo antes? Estamos visualizando una imagen en nuestra mente. Que la llevemos a cabo o no al papel, otra cosa. Claro. Pero sí o sí, que no sea físico. claro, eso más que nada. Entonces, La mente es como un interludio entre eso. Porque la mente no tiene tiempo, po. Porque, por ejemplo, ¿por qué la gente procrastina mucho? Porque cree que tiene tiempo infinito. ¿Por qué está el memento mori? Porque necesitamos recordarnos a nosotros mismos que vamos a morir. Entonces la mente es como el espacio de tiempo. Bueno, es como que Goku se fuera a la máquina... No sé cómo se llama esa weá. Goku se va a una zona para entrenar y no tiene tiempo. La única zona temporal que hay en nuestra mente. que de hecho es eso el concepto de idea. Algo absoluto, Atemporal. inmaterial, atemporal, inmutable y universal. O sea, bueno, esta es la definición de Platón, pero básicamente Platón hablaba del mundo inmutable, o sea, del mundo de la idea. Entonces, nosotros en papel queremos representar algo, ya sea un concepto, una idea, un elemento básicamente que no pueda ser destruido por el paso del tiempo, sino obras que se mantengan en el concepto más vívido de su... La mitología. Sí. Es que eso también es parte... Pero es colectivo. Ese Mucha es más gente lo hizo. Pero hay obras maestras, pues, como Hunter x Hunter, bueno. Bueno, la más común es como el del dios tocándose con... Bueno, sí, perdón. Puta, Da Vinci. Da Vinci. Ya, pico. Pero sí, entiendo. Pero son ideas, o sea, es que ya, si hablamos de lo general, si nos vamos a lo general, hablamos de Da Vinci. Si hablamos de lo práctico, hablamos de un niño que básicamente tiene una idea en su mundo, en su perspectiva tiene una idea de su padre ideal, porque piensa que los niños no es como ya los adultos, pues los adultos ya no ven, cuando ven un padre, saben que esta persona fue un joven antes que fumaba hierba o bebía. Depende, porque ahí entra el tema de las personas que no maduran. Y por ejemplo, claro, siguen viendo la imagen como tal, pero es que bueno, esa imagen, por ejemplo, ¿cachai? es una imagen preestablecida. Tony Stark, ¿cachai? Robert De Niro. Robert De Niro no es Tony Stark, ¿o sí? A ver, Bueno, soy un inculto de mierda. Cultura cinegalífica. Robert. No, es Robert Downey Jr. Puta, cagué para siempre, weón. Se llama Robert nomás, ¿ya? Puta, puse Robert nomás. Robert Downey Jr. Ya, weón, es que, perdón, amigos, es que. Sí, verdad. Weón, se me cayó el vaso al teclado. Weón, estábamos hablando de esto. Está complicado. Y si lo corto. No, ya, entonces, Robert Downey Jr. Si tú veis fotos antiguas de él, cuando el weón iba a la cárcel, era un drogadicto. No es como ahora, weón. Y muchos actores tienen ese mismo peinado. Y son elegantes. Para mí esa es como la imagen del adulto. Pero del adulto bacán. Del adulto cool. Y eso yo creo que apela al inconsciente. No sé si él lo elige o se lo eligen. Pero ese tipo de idea de fashion apela al inconsciente, po. Que tú lo veis como que alguien reformado, como es la mezcla, su pelo es medio desordenado, pero es lo suficientemente ordenado para que sea elegante y la ropa es elegante. Ya, pero Igual que las vestimentas, como po. lo que, ya verá, es como, lo que estaba pensando. como la ropa de oficina, pues. ¿Por qué te Sí, pones sí. un disfraz Pero esa es de la imagen oficina? que queremos dar, porque claro, o sea, sí. Es que sí, no, porque también que, espera, que condiciona a la idea de que Es que así de funcionamos, lo que implica. funcionamos así, po. Es mucho mejor presentarse ordenado y dar esa impresión, porque el subconsciente lo atrae, y después quedarte con esa imagen para siempre, po. O sea,
es mucho mejor. Por eso los mejores, los que se presentan mucho mejor, ya sea en video, en conferencia, en lo que sea, o no sé, mejor visto. Como los artistas, pues, me refiero, no, artistas o influencers, lo que sea. Ya tomemos el ejemplo de influencer mejor. Alguien normal, no se cuidaban, o sea, eran muy cotidianos, como me refiero, bueno, por lo menos los españoles, y ahora son figuras, po. Figuras, entonces tienen que mantenerse en ya sea en Instagram o en sus redes sociales, siempre con la mejor foto, claro, siempre con la mejor foto. Entonces, tú desde tu casa va a verlo y va a decir, oh, qué hermosa su vida, etcétera. Pero a ver, ¿quién decía? Ya, bueno, voy a tomar el ejemplo de Bubaceta cuando menciona, por dentro todos están, en las fotos están sonriendo, pero todos están sufriendo, pereciendo por dentro. Al final todos somos lo mismo, po. O sea, todos estamos sufriendo, todos estamos con no sé, po. ¿Por qué se arreglan tanto? Seguramente si fueran naturales se le veían las espinillas, se le veían las arrugas, si no se curan tanto, si no le importan tanto su imagen. Es una dicotomía, quizás es la palabra, que estaba conversando ayer en el podcast anterior, que es ¿por qué el ejemplo que tengo en mente son las niñas que se ponen miles de filtros, pero cuando estábamos en Facebook de 2008, cuando no sé cómo se llama, foto algo, foto Bush, foto Bash, foto Mosh, no sé, que se ponía, no sé, pues aparecía ella en 4 cuadraditos diferentes de diferentes colores, o se ponen efectos como demasiado saturados, demasiado irreales y poco bonitos. Y actualmente algunas personas se ponen filtros que lo hacen ver muy reales, entonces no se ven bien. Ya, ¿cuál es la dicotomía de esta idea? Es ¿qué es lo que presento también? Entonces, a ver qué te parece esta idea. Si nosotros creamos el mejor entorno posible para que tú puedas generar la mayor expresión sincera posible, sería una mezcla entre la belleza y la sinceridad. Entonces, una persona que no es natural y se esfuerza a hacerlo es tanto como alguien que quiere ser, que le gusta un cantante y quiere ser cantante y bueno, no lo hace bien. Pero la idea de eso es que tú puedes cantar mal, saberlo y disfrutarlo, y eso te hace sincero, y eso le gusta a la gente. Pero puedes cantar mal y no saber que cantas mal y creerte buen cantante, y eso sería extraño y malo. Sería como el valle inquietante. Cringe. Y eso es como el valle inquietante de la actitud. Es como el lugar donde evitan las personas que no son conscientes de eso. Entonces, alguien que dice, sí, me equivoqué, jaja, y se ríe y hace reír a los demás, es alguien que entiende el error y también, pero no se vuelve un bufón de su error. Entonces, yo creo que por ejemplo, yo creo que un problema es que se siguen demasiados modas y patrones estándar que no evolucionan en las redes sociales, que hace que la gente sea poco natural. Idealmente, en un mundo ideal, que cada uno tuviera sus propios filtros. Por ejemplo, ¿qué ejemplo quiero dar yo cuando hago este podcast? La portada la hice yo, el fondo intenté hacerlo lo menos copiado posible, y la música también la hice yo. Entonces estoy intentando mostrarme con mis propios medios a la gente. Ahora, idealmente, ojalá hubiera un filtro, hubiera un filtro maker que te permitiera hacer tu propio filtro a tu estilo, a tu manera, y el paso anterior a ese es conocer qué tipo de filtro quieres. Entonces, como yo creo que en parte ese es el viaje, de entender otras cosas. La gente se mantiene en lo conocido, sigue patrones y no acceden a esa parte suya que busca expresarse de forma sincera. Entonces, yo creo que esa es la idea de que los que están sufriendo por dentro son aquellos que sonríen pero no saben por qué ni para qué, y aquellos que sí lo hacen se van a ver naturales, o eso es lo que yo creo, pues las personas que realmente sonríen como que se les nota. Igual es relativamente fácil mentir, pero quiero decir, la gente se nota que no miente tanto, por algo es como una verdad sabida. Entonces la gente normal podría buscar entenderse más, y por ese medio podrían expresarse más fielmente a lo que son por dentro. Claro. Por ejemplo, Bubaceta, pues Bubaceta es bello, se arregla y tiene su propio estilo, pero porque él tiene un bagaje de sí mismo y de lo que le gusta y otros conocimientos que permiten que la imagen que sea él es íntegra, completa. Que ya, mira,
esos son dos temas que estaba pensando mientras estabas hablando de eso. Son dos temas, po. Uno es lo que es aceptable para la gente, y otro ya es el estilo que tú le estés dando o tu propia caracterización, tu propia forma en sí. O sea, si tú eres esclavo de lo que piense la gente, igual nosotros somos, o sea, ser aceptado igual en parte no nos interesa mucho. No es como Es importante también es muy importante nuestra también, psicología. muy importante. También no es como llegar a ser esclavo de eso, como gente que tiene que cambiar mucho de sí para poder ser aceptado. Negar partes de sí mismo. Claro, eso. De hecho, negar es la palabra correcta, porque no sé, es como, ya, tú sabes, o sea, tú te haces consciente de alguna manera de que la gente le da cringe. Voy a utilizar la palabra cringe. No me gusta esa palabra, pero voy a utilizarla. Es muy útil también, po. Es muy útil. Da cringe, no sé, por la gente con lentes. Bueno, en su tiempo, antes los lentes era símbolo de nerd. Claro. Y de hecho aún sí, pero con gente más retrógrada. En el sentido que quedaron ya en el pasado. Pero Lo mismo que animadores. Los animadores también eran vistos como gordos, nerds. Programadores también. Los programadores igual. Es porque ahora Bueno, eso se lo decía actualiza. mucho mi profe, y creo que tu profe también lo decía. Mi profe de Fundamento de Cámara e Iluminación, que hacía otros ramos, decía que deberíamos, o sea, está cambiando ese concepto, pero también nosotros tenemos que activamente cambiarlo y bueno, ir presentable a una presentación, po, siendo animadores. Y eso te hace venderte. Es una parte, pues una cara de la moneda, venderte. No es como sigue modas que te hagan más bello, sino que es véndete. Muéstrate como tal, porque bueno, eso es lo que hacen los animales. A eso me refiero. Un pájaro que Es que el muestra estilo, su ese es tu propio plumaje. estilo, porque ya no es todo lo contrario a onda no ser aceptado, sino porque hay gente que dice como que se pone la otra postura, que dice como oye, yo no, ¿para qué? Onda, ¿qué me importa Yo la soy opinión real, pública? hermano, yo- ¿Qué no importa? me importa. Claro, ¿qué me importa? Eso es negar. Es un equilibrio en el que niego la importancia que tiene a ti te ser importa, aceptado. te importó que el canal se viera con su propio estilo, que sea aceptado. Cosa que antes no me importaba tanto. Fue algo que tuve que descubrir con el tiempo para entenderlo. Y algo que sigo descubriendo, es decir, ¿qué implica ser aceptable? No sé si aceptado. Y quizás como la idea de que, claro, tú eres... Porque idealmente yo vestiría una ropa mucho más mía, y esa ropa mucho más mía representaría más mi ser. Pero puede que todos terminemos siendo como en Japón, donde todo se acepta, pero van a poder ir disfrazados, ¿cachai? Ya, eso es como la exageración máxima. Entonces, la unión de eso, que no es malo, no sé, pero la unión de eso es como usa los medios tradicionales aceptados, me refiero, es como un lenguaje común, ¿cachai? Por ejemplo, Lady Gaga llegó a unos niveles donde se viste de carne y eso como que no es tan entendible, pero como es ella, entiende que es una figura que lo hace y por eso la gente lo entiende. Entonces, si tú fueras vestido de carne te apalearían. La cosa es como tú comunicas lo que tienes dentro a través de un medio que la gente entienda. Siempre hay un contexto. O sea, El contexto. es importante. Sí. Pero ya. Entonces, sabiendo eso, no hay que ser esclavo de la aceptación, tampoco el otro extremo, sino un equilibrio. Sí. También entender el Esa contexto. es la danza, bueno, la danza entre el... Y en la historia... ¿qué opináis? Porque claro, nuestra historia están creada en nuestra mente, pero no están refinadas. ¿Cómo lograr esa danza? Yo creo que, bueno, sí o sí hay que quizá encajarlo en un contexto. Eso tiene que ver con la información, pues, entender el contexto. Que, a ver, es como... Bueno, no sé si habrá hecho a propósito, pero por ejemplo,
Promised Neverland, que justo salió en época donde ya habían como revoluciones en otros países, como de librarse. Esos temas, Puede ser. como que pegan mucho a la gente. O sea, si puede ser quizás ser una historia más atemporal, donde no le pegue tanto a la gente. Pero últimamente igual han habido de un mensaje inconsciente que le comunicó al artista. O sea, eso es metafórico, pero es como el one. Obviamente, si estás en un lugar hostil, tus historias van a ser hostiles y vas a sacar la verdad profunda tras eso. Entonces, la cara es la hostilidad y lo de adentro es un mensaje arquetípico. Esa es como la idea. Es como una historia universal, pero el contexto es el de una revolución. Sí, porque se están produciendo cambios en la sociedad, pero quizá la gente no, a ver, en todas las historias siempre reflejan un suceso que puede volver a ocurrir. Por eso dicen como que aprendas del pasado. Onda, en el pasado, el que no aprende del pasado está condenado a volver a repetir la historia. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Entonces es algo que se sabe. Entonces quizá una historia podría ser, entendiendo el contexto, también entendiendo la historia, el pasado, que algo que pueda mover a la gente también, yo pienso. Onda, quizá por ejemplo, al igual que una revolución, pero como en el sentido más conceptual de la palabra revolución. Onda, una fuerza opresora que está oprimiendo al pueblo, pero esta se une y luchan en contra de ese sistema opresivo. Ahora, no sé, por ejemplo, en nuestra historia hablan en parte de eso, o sea, eso fue más inconsciente, pero en parte por ejemplo, no sé si no se puede luchar eso, solo. Pero hay mucho, sí. Y por ejemplo, en tu historia, a ver, por ejemplo, en mi historia hay depredadores. Los enemigos constantes son la depredación y la muerte. Y las maldiciones, como demonios y cosas que van sobre la muerte, pero tienen que ver con ella. Entonces, por ejemplo, cuando yo conecto harto con Jordan Peterson, cuando él... Porque a mí nunca me hizo sentido tanto que nosotros fuéramos oprimidos, pero antes de que suene así de mal, porque bueno, está Norcorea y Norcorea literal es un sistema opresor. Claro, la fuerza fundamental es la de la naturaleza que estaba externa a nosotros y existen sistemas que el humano creó para manejar ese caos. Entonces hay varios y uno de esos es el totalitarismo. Entonces en mi historia se habla más de la naturaleza como de las fuerzas fundamentales. Entonces están los vivos y los muertos y lo que hay entre medio de ellos, y están las sociedades. Y son como distintas formas de manejarlo. Entonces, a ver, es como... Bueno, lo siento si sigo repitiéndome con Jordan Peterson. Es lo que más he estado viendo este último tiempo, y por eso en parte estoy haciendo este podcast, para poder articular mis propias conclusiones de eso. En un futuro se venden más hueones, pero yo mientras, esto es lo que tengo a mano. Habla de que, por ejemplo, en Avatar, en los Aliens, se muestra la naturaleza como una fuerza... que te da, una fuerza dadora, una fuerza no sé si buena, pero como más benévola. Sí. Y los humanos, que son la fuerza negativa que se lo come todo. Entonces lo que habla él es que hay 3 niveles, y los 3 niveles tienen su parte positiva y su parte negativa. Entonces está el héroe y está el no sé, no recuerdo la palabra, era como el enemigo del héroe, el adversario. Creo que era adversario. Como, claro, es que el adversario es como el antagonista, la fuerza opresora. Entonces, esa es como la fuerza de los humanos. Esa podría ser como la fuerza que está, ¿cómo se dice? Como que va en contra del héroe, que es una fuerza opuesta, que trata de frenarlo de su liberación. Después está la cultura, que es como lo que está arriba de eso, que es lo que nos precede y lo que nos va a preceder y lo que nos va a estar cuando ya estemos muertos.
que está la fuerza benévola, como el padre, como el rey bueno, y el tiránico, que esa es como la fuerza totalitaria y las fuerzas como democráticas, creo, podría decirlo, pero en verdad no sé, como totalitaria es como lo contrario. Y lo que está más arriba, que es la madre naturaleza, que está la madre naturaleza benévola, que nos da cosas, y está la madre naturaleza que nos quiere matar. Y esa es como las catástrofes, las enfermedades, el caos. Entonces la naturaleza no es como verdaderamente buena. Yo creo que esa es como podría ser las tres símbolos, po. La serpiente es como el adversario, porque es como lo que te quiere cazar. El lobo, que es bueno, porque hay una imagen de un rey comiéndose a un weón. Y esa es como la imagen de la cultura tiránica que se come. Es como la madre de Edipo, como el complejo de Edipo, o sea, la madre con complejo de Edipo, creo que, no sé si el nombre es así, que se come el alma de su hijo, pues, como que lo mantiene en lo conocido y no deja que crezca y madure, porque la madurez es salir a lo desconocido. Entonces, no salir a lo desconocido es no madurar. Y claro, la mujer es la madre naturaleza que tiene esa cara buena, que es como símbolo de fertilidad y símbolo de putrefacción, que es la muerte y todo lo negativo que tiene la naturaleza. Entonces, ya me extendí muchísimo, pero la idea era como claro, eso, como entender la dualidad de las cosas, porque si dualizamos si estamos contra una fuerza opresora solamente, nosotros la venceremos y puede que después en el futuro nosotros seamos la fuerza opresora que oprima a otras personas. Y eso es lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, pues reinos votan reinos y ascienden otros y los otros oprimen, y hay revolución, vuelven a ascender y así todo el rato. Entonces, para romper ese ciclo hay que entender esa dualidad total, siento yo. Esa era como la idea que quería expresar. En pocas palabras. ¿Sí? O sea, en sí, también otro simbolismo que se expresa mucho y que a mí en particular me gusta mucho, y siempre trato de entender mejor, tratar de poder entenderlo desde un punto de vista más práctico quizás, sería el yin y el yang, que también habla de una dualidad, pero que también se complementa. O sea, no es solo una dualidad, sino que también, por ejemplo, es como decir la fuerza activa y la fuerza pasiva, pero también hay fuerzas activas pasivas otras activas y pasivas. Es como, por ejemplo, te voy a tratar bien, pero la fuerza, no sé. Te voy a tratar bien, pero con malas intenciones. Y te voy a tratar mal con buenas intenciones. O no sé, por ejemplo, yo ya te puedo ayudar estudiando directamente contigo, o no sé, te hago la pieza. Por ejemplo, una es más activa, pues estoy contigo, estoy aquí ayudándote directamente. Lo otro es una ayuda más pasiva, pues. O sea, que ni siquiera te das cuenta, po. O sea, son pequeños detalles que nunca te das cuenta, pero también, po. Sí, sí. Básicamente eso. Entonces, por ejemplo, al igual que una... ¿Cómo se dice? Como una ascensión o... claro, pues ascensión, destrucción, caos. Creo que en ambos, en nuestra historia, en ambos creo que habla de lo mismo. La mía, por ejemplo, igual le gusta enfocarse mucho, me gusta enfocarme mucho en el yin yang, pero también hay otras cualidades. Por ejemplo, también en mi historia no hay naturaleza buena. De hecho, el caos... en la mía tampoco. Pareciera... Bueno, es que, ¿sabéis que en mi historia, por ejemplo, hay animales? Los protagonistas son animales. Entonces podríamos decir que esa es la naturaleza buena. Quizás podría irse por ahí el tema. Es que, bueno, nosotros somos animales también. Claro, entonces, de hecho, está en la perspectiva de que en la sociedad, la naturaleza, o sea, la sociedad nos protege del caos, la naturaleza. Pero, por ejemplo, en mi historia, la sociedad también está en caos. Porque este es un reino donde no
donde gobierna la corrupción, donde suelen salir generalmente la mayoría de las cualidades negativas del humano en la sociedad. Entonces afuera también hay un peligro. Entonces el objetivo sería de los protagonistas salir de ese lugar, donde estarían las civilizaciones más avanzadas. Bueno, pero ellos no lo saben, porque tienen que aventurarse a lo desconocido. Claro, tienen un deseo nomás de salir. Un deseo de... Claro, pues es que Eso es lo desconocido. Pues, hay algunos que cambian, pero... alberga tesoro lo desconocido, pero alberga lo peligroso. Al mismo tiempo. Es como lo típico de la naturaleza. Onda, si te quedas en un lugar, mueres. Si no estás en constante movimiento, mueres. Normalmente esas son las condiciones más peores de los seres vivos. Entonces... perdón. Entonces, el deseo de algunos de los personajes que en mi historia, por ejemplo, un personaje se queda a tratar de arreglar la situación, porque las únicas personas que... O sea, estas personas están perdidas, básicamente. Entonces estas personas necesitan alguien que los salve. Eso la otra persona... Mesías. Claro, como su mesías, sí. Y el segundo se va a aventurar a lo desconocido. Se va lo más lejos posible, básicamente. Y encuentra más civilización, encuentra personas que lo ayudan a subir más, porque por sí solo no se puede. Sí, son como formas de entender el viaje del héroe. Me recuerda a Hércules, pero no estoy seguro si lo voy a hacer bien. Pero es como que Hércules es entrenado por una fuerza externa y lejana que fue el duendecillo. Y después volvió a la sociedad a salvarlos. Y está el otro que es el padre, que se convierte como en el rey padre que mantiene el orden. Porque el orden, la cultura te protege de lo desconocido. Y el individuo, es que esa es la unión, la dicotomía del... La comunidad es lo que mantiene el orden. Si estáis solo no hay orden, no hay nada. Entonces, ya, el punto donde quería llegar, porque siento que hablamos también de lo de hacer consciente. Podríamos también abarcar el tema del mindfulness y la meditación, y podemos juntarlo con las herramientas tecnológicas. Entonces, aún no hablamos de lo inconsciente, o sea, de lo inconsciente de nuestra historia, pero creo que no habíamos explicado realmente lo inconsciente de nuestra historia. Claro, a ver, lo inconsciente de nuestra historia... cierto. Podríamos decir que extrapolar el ejemplo de un niño que dibuja, nosotros fuimos descubriendo nuestra historia a través de la creación de la misma, mentalmente, y yo creo que lo que lo potencia, lo que lo hace consciente es la información, el research, el ver imágenes que te alimenten el artista interno y te permita crear más. Sí, es que lo útil que está pensando es que si alguien no puede verbalizarlo más que... Es que, por ejemplo, para mí la historia tiene una forma de verbalización en parte, porque es más profunda que las palabras. Porque eso es lo brígido, porque si te pones a pensar... Yo en parte, no sé si te pasa lo mismo, yo contaba mi historia, o sea, pensaba mi historia y la tengo en mente y en su momento la voy a hacer, porque quiero contar toda la experiencia. Si te cuento las palabras, siento que no llego a la idea que siento. Entonces la historia como que apela a lo profundo. También pensaba por ejemplo en personas como de nuestra edad un poco, porque igual como somos jóvenes, entonces igual tener ¿cómo se llama? Esta historia lo que hace en nosotros es englobar parte de nuestra visión de la realidad de una manera un poco más abstracta, me refiero como abstracción de la realidad. Sí. Entonces, lo que esto ayuda en el sentido de que si queremos entender mejor la realidad, por ejemplo, si tratamos de hacer la realidad más... O sea, si hacemos hacer la historia más precisa, tenemos que investigar más de la realidad. Y entre más conozcamos nosotros, más podemos alimentar esta historia. Ahora, quizás creo que esta es una buena herramienta para empezar a juntar lo consciente y lo inconsciente. Como aquí Lilian lo escribió muy bien, una danza entre el inconsciente y lo consciente. O sea, en este caso, por ejemplo, en mi historia hay
hay civilizaciones más avanzadas, pero también estamos en una civilización que puede ser tanto, me refiero que una civilización avanzada, futuro porque tiene el orden, tiene las virtudes, tiene todo, pero no se puede ver esto acá. Lo más cercano sería Japón, quizá, con sus virtudes que tiene. Eso es lo brígido, porque el simbolismo puede llevar la idea. Viajar es un estado mental. No es que tú viajes a otra parte, como tal. Y el símbolo te permite verlo visualmente. Porque tú decís, es difícil hacer el cine, por ejemplo, no hay mucho eso de los monólogos, y no hay mucho eso de todo se muestra a través de las acciones. Entonces, eso muestra los estados inconscientes del hombre. Y la idea en los guiones es que lo que se está mostrando es superficial con lo que está sucediendo invisiblemente en la historia. Entonces, la historia cuenta dos historias al mismo tiempo. Entonces, si tú trataras de mostrar concretamente lo que está sucediendo tras bambalinas, no llegaría a la gente, porque la gente entiende que algo está sucediendo por debajo de las capas de la realidad. Hablamos y nosotros no estamos diciendo exactamente lo que queremos decir. Hay una comunicación no verbal entre nosotros dos, y eso sucede. Entonces el simbolismo como que es la unión de ambas cosas. Bueno, el simbolismo, la historia, el arte es la unión entre las cosas que no se pueden explicar. Imagínate lo que está ahí. Imagínate que nosotros, por ejemplo, en nuestra historia, como pensaba, por ejemplo, nuestra historia entre comillas, no, perdón, nuestra propia historia, o sea, la de Lian y la mía, tiene un sentido en el que no sé, pues quieres subir de abajo, o sea, de bajar, de estar abajo hacia arriba, en las dos. ¿A qué te recuerda eso? Al árbol de la vida de la mitología. Es que hay muchas referencias también de eso que no fueron planeadas, pues yo. Y por ejemplo, cuando veo sí, visualizarlo de esa forma. No, yo tampoco. Yo antes no tenía nada de cultura. Incluso ahora no tengo nada de cultura, pero esa imagen ya la tengo hace tiempo. Claro, esa imagen, por ejemplo, la vais descubriendo. El árbol Yggdrasil tiene lo mismo, pues. O sea, yo veo abajo un dragón. Abajo del árbol un dragón. O sea, de hecho, abajo de la tierra está el dragón. Claro, abajo de la tierra el inframundo y el dragón es el caos. Y arriba el águila, como el símbolo del poder, lo que es trascendental, el Espíritu Santo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, de lo trascendental. Tanto en tu historia como en mi historia hay civilizaciones. De hecho, aquí mira, se puede ver. Bueno, ahí va a mostrar una imagen, me imagino, después. Aquí hay civilizaciones también, que están pegadas al árbol, por así decirlo. Sí, podemos decir que son como el árbol genealógico evolutivo, donde en un futuro somos la misma civilización, pero no somos la misma porque en el futuro seremos tan diferentes que... Bueno, y eso también está en el New Age y en la idea de los aliens, de los grises, de los reptilianos. Son humanos, pero otras razas de humanos. Eso quiere decir. Ya, mi historia partió desde pequeño como una civilización rodeada por la naturaleza, donde había que escapar. Después, mientras iba creciendo, iba generando más imagen en cuanto a la historia. Veía como civilizaciones grandes, no sé, cuando viajaba a otros países se me ocurría otras culturas que existen otras culturas, algo más avanzado o algo más retrasado, lo que es, como se podría decir, o sea, me refiero variaciones de la misma idea. Nuestra cultura va cambiando dependiendo tanto de los recursos y de otros factores, pero representa una diversidad que entre más alto, por ejemplo, no sé, en Latinoamérica, que podría ser algo más simple, algo más de recursos, que incluso no ni siquiera podemos usar nuestros recursos, a otras civilizaciones que usan esos recursos para cosas más avanzadas, por ejemplo, no sé, Japón. A ver, el contexto es como, por ejemplo, ¿por qué se llama primer y tercer mundo? Porque se jerarquiza la información. Y en la historia, lo que estamos hablando es que nosotros tenemos una historia inconsciente que creamos con el tiempo, y la historia va vertical, en el sentido de que los personajes ascienden en una espiral vertical hacia el cielo,
Y ese concepto es parecido al que, por ejemplo, se refiere 8 cuando habla de que el tiempo deja de ser lineal y se convierte en un tiempo, en el tiempo vertical. Y quizás es como la idea de la conciencia, en el sentido de que elevas tu conciencia, o sea, y él también puede recordar al estoicismo, donde tienes la vista de águila, donde puedes observar más de lo que podías observar en el pasado. Entonces, creo que eso es como algo que se comparte en múltiples ideas que nosotros pudimos deducir a través de la exploración al inconsciente. Y ahora, imagínate, o sea, eso, pero en personas de, yo sé decir, como que en nuestra edad, o quizás desde antes, que no tienen su propia, o sea, una historia creada, donde no pueden juntar todos estos conceptos. Por ejemplo, la historia ayuda mucho a ordenar eso, po. O sea, Bueno, sí. ¿dónde vas a, o sea, cómo? Por ejemplo, a mí se me hace más fácil porque ya tengo la historia en mi mente, pues. Entonces puedo saber dónde están los ángeles, dónde están o los seres Pero fue algo que superiores. fuiste construyendo con el tiempo. Eso, entonces es como Y hacer tu descubriendo. propio recorrido mental. Con tus propios símbolos, porque Los en el fondo propios esa historia símbolos. habla a ti mismo. Y después tu deber es... No sé si tu deber... Ahí no sé, porque igual hay arte muy abstracto. Entonces como que hay una gama de niveles donde puedes hacer que la gente llegue a esa historia. Y otras que no. Por ejemplo, Pixar siento que es muy arquetípica, pero también es muy típica en toda su historia. Tú sabes que más o menos cómo van a terminar y cómo van a empezar. Y eso es como para todo público. Pero hay otras historias que son mucho más específicas y eso que filtran más personas, pero conectan mensajes más profundos. En parte así creo, porque igual pueden haber obras muy profundas que son muy universales. Sí, porque como que, bueno, esto también es lo que hablaba Aristóteles de la experiencia y del arte en sí. Es un conjunto de experiencias y él entiende la idea general. Entonces el artista juega con todo eso, juega con toda esta experiencia. Es maestro de los elementos que construyen su historia. No puedes hacer algo que no entiendes a totalidad. Entonces estaría bueno, Si quieres ser maestro. quizá como casi como un ejercicio, quizá, o como podrías verlo. Un ejercicio de autodescubrimiento. Podrías cada uno hacer una historia, así solamente para ordenar su mundo. Bueno, eso ya. Me encanta eso que estás diciendo, porque aquí quiero entrar al tema del cómo se manifiesta el inconsciente colectivo en el desarrollo tecnológico. Ya, eso. Ahí Porque- pasamos al siguiente. Sí, porque es exactamente lo que estoy buscando a totalidad. Y actualmente los juegos y las aplicaciones son lo más inmersivo que hay porque te mantienen más tiempo ahí. Yo quiero un espacio donde cada persona tenga su propio lugar para expresarse en totalidad con los medios que ya tenemos. Y están las películas, están los juegos, están los cómics y están las plataformas, las webs, que son diagramas de mundos. Por ejemplo, el ejemplo más claro es League of Legends, que crea su propia lore. Eso podríamos llamarlo, lore de la persona. El universo interno tiene un lore y ese lore es el que lo creas tú. Y también es una danza entre tu inconsciente y tu subconsciente, por lo tanto tienes que volverte más artístico. Y con eso puedes conectar. Y bueno, para eso tienes que estar también seguro. Un artista inseguro no va a crear buen arte. Entonces yo creo que un espacio, un lugar donde tú puedas como florecer, es lo que a mí me gustaría. Ya, entonces, ¿cómo hacerlo prácticamente? Ya lo hablamos en el podcast anterior. El resumen es que hay muchas herramientas actuales que están en distintas redes sociales que se pueden unir. E idealmente alguien que las construya, que cree su propia aplicación para todos. Pero lo más cercano ahora yo encuentro que es la web. Una web que ya hay muchos creadores web que te permiten eso. O las redes sociales. Ahí entra el tema de que si tú quieres que todo esté unido o todo esté separado, o los dos. Lo que yo quiero es como que las redes, contenido de redes sociales y contenido interno. Interno me refiero de mi propio espacio personal de arte. Es que Instagram, por ejemplo, son fotos y videos, pero no hay podcast, no hay cómics. Entonces una web te permite todo eso. Pero claro, cada persona puede poner lo que ella quiera en su medio. La cosa es que lo que yo quiero decir es como... En verdad es como una invitación cordial a que las personas
empiecen a buscar, porque en verdad yo les puedo dar todas las herramientas, pero más que nada puedes buscarlas y están las respuestas allá afuera y no son tan difíciles de encontrar, sobre todo en esta época, donde puedes buscar maneras de descubrirte a ti mismo, autoconocerte más y conocer más del mundo exterior. Y eso te va a permitir crear conexiones mucho más fuertes entre tu ser interno y tu ser externo, y el inconsciente y el consciente, para comunicarte mejor. Es como darle una repasada a lo que tienes a mano. ¿Qué quieres hacer, cachai? ¿Qué tienes dentro que puedes comunicar? Y los factores que pueden dificultarlo es como que quizás te estés como rechazando un poco esa idea por prejuicios. Y la idea también es entender de que todos nosotros lo hacemos queramos o no. O sea, la forma en la que te vistes, la forma en la que hablas, la forma en la que dibujas, expresas o escribes son resultado inconsciente de algo. Entonces, si lo haces consciente, adquieres un poder. El poder de expresarte a cabalidad, y eso además ayuda a los demás al mismo tiempo. Entonces, claro, hay herramientas como prácticas para eso. También mejoraría lo que tú hablaste en un principio del arte sin pensar, y después arte ahora con pensar. Onda. Claro, te vuelves maestro de tu propio universo interno. Y bueno, ¿podríamos tratar este tema o podríamos dejarlo para el siguiente? ¿Cómo crear el...? No, Bueno, no hay un puente aún. No hay un puente aún entre esas ideas, pero son... Igual podríamos investigar, es que podríamos poner en orden esa idea. Sí, me parece. Ya, Porque entonces... ahora mismo no me refiero a que no hay un puente en lo que estamos hablando con esto, claro, aún. Claro, hay como un punto... Sí, algo forzado igual. Sí. Ya, bueno, se va a ver en un futuro. Vamos a hablar sobre otras formas de llegar a ese punto. Al inconsciente. A través de las drogas. Pero para eso yo necesito más investigación del tema y necesito como ordenar mis ideas, porque hay harto interesante ahí y podemos tener otro invitado que tú sabes quién es. Ya, bueno, eso. Muchas gracias. Vamos a dejarlo hasta acá. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, William, por estar en este podcast. Te agradezco mucho, mucho, mucho. Gracias por invitarme. Eso. Muchas gracias por ver este podcast, amigos. El segundo ya estamos como empezando a progresar. Perdón por los inconvenientes. Fue horrible, la verdad. Pero bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver. Nos veremos en el siguiente podcast. Chao, chao. Adiós. Adiós.